Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, el programa de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, un espacio concebido para compartir con las diversas voces aceptado esta invitación a este espacio institucional que organiza la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, precisamente para conocer un poco más de la opinión de nuestros senadores con relación al proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de la FARC. Entremos un poco en materia, senador, y para contextualizar un poco algo a nuestros televidentes, díganos de dónde es, cómo es el inicio del senador Jaime Amín Hernández en este tema de la política y en su vida pública. Bueno, vivo en Barranquilla, soy abogado con 5 especializaciones. Ya había tenido un tránsito legislativo hace 10 o 12 años, Jorge, en la Cámara de Representantes, donde también estuve en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales. También trabajé en 3 administraciones departamentales. Eso obviamente acerca un poco la visión de la administración pública, de lo que quiere la gente, de lo que siente la gente, de lo que angustia a la gente, a la óptica del servidor público. Y eso, digamos, me formó en una carrera que no es muy larga, pero tampoco tan corta, ya son más o menos 20 años de trasegar por la administración pública. Ahora tengo la fortuna y el honor de representar a mi departamento desde el Senado con el presidente Uribe, nuestro jefe, en la Comisión Primera Constitucional Permanente. Indudablemente es un trabajo extraordinario, permanente. Bueno, entrando un poco en materia, senador Jaime Amín, ya en lo que tiene que ver pues con el trámite o con todo el proceso que se ha venido llevando a cabo en La Habana entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano para el tema del proceso de paz, ¿cuál es la opinión del senador Jaime Amín sobre esa propuesta del gobierno de hacer del delito del narcotráfico como un delito conexo al delito político? Para entrarnos un poco en materia, senador Jaime. De la mayor importancia, Jorge. Colombia ha vivido unas épocas, unos tiempos que las nuevas generaciones no alcanzaron a conocer. Aquella época del narcoterrorismo, de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, del cartel de Cali, toda la violencia también generada alrededor de unas guerrillas, de unos grupos criminales terroristas como la FARC, el ELN, en donde el narcotráfico fue como el motor. La combustión de todo ese ciclo de sangre, de violencia que sacudió enormemente las estructuras y las instituciones en el país y que causó una inmensidad de muertos, de dolor, de viudas, de luto en miles y miles de hogares de Colombia. Si uno mira desde esa óptica lo que ha significado el narcotráfico en Colombia, es evidente que nos parece una monstruosidad, un completo exabrupto el que ahora el presidente Santos, de una manera bastante ligera, por cierto, pretenda colocar al narcotráfico como un delito conexo al delito político, con lo cual con ello haría, digamos, un lavatorio de toda la trascendencia negativa que tiene el narcotráfico como un delito común, que es lo que es y lo que debe seguir siendo en la legislación colombiana. Bueno, senador, importante eso, la verdad es que es un tema bastante complicado, pero hay que también explicarle a los colombianos de una manera pedagógica en qué consiste, pues obviamente aquí se escuchan las opiniones de los senadores de una y otra parte, en este caso la del Centro Democrático en representación del senador Jaime Amín, que nos acompaña hoy en Senderos de Paz. Pasando a otro tema, senador, también quisiéramos conocer su opinión en el tema que hoy en día, pues que ya ustedes debatieron, lo debatió la Cámara de Representantes y estamos a la espera de la conciliación la próxima semana en plenaria de Senado, y es el tema del plebiscito que propuso el gobierno nacional para la refrendación de esos acuerdos a los que se lleguen en La Habana. ¿Cuál cree usted es el propósito del gobierno en este sentido de tratar de buscar que se unifique ese umbral para que el tema del plebiscito por la paz pase y pueda ser votado por los colombianos? A los colombianos hay que decirle que el plebiscito, al igual que el referendo, son mecanismos
de participación popular que están consagrados tanto en la Constitución como en la ley estatutaria del año 1994. En el caso del plebiscito y el referendo, la ley consagra unos umbrales. El umbral es una garantía de que debe participar un número determinado de electores para que sea válido el resultado de ese referendo o de ese plebiscito. En el caso del plebiscito, el umbral que trae hoy la Constitución y la ley es del 50% del censo electoral vigente, que en blanco y negro quiere decir que si el censo es de 32 o 33 millones de personas, para que un plebiscito sea válido en Colombia, a la luz de la legislación, tiene que obtener más o menos 16 millones de votos, excúsenme, de los cuales la mitad, 8 millones u 8 millones y medio deberían ser a favor o en contra para que el resultado esté validado por los electores. En el caso del referendo tiene un umbral un poco más bajo del 25%, al igual que la iniciativa popular. ¿Pero qué ha hecho el gobierno? Inicialmente Santos dijo, no se preocupen colombianos, que ustedes serán los que finalmente van a refrendar el acuerdo, es decir, a aprobar o improbar lo que la FARC y el gobierno acuerden en Cuba. ¿Qué ocurrió? Que cuando Santos se dio cuenta que obtener un umbral de participación alto para un proceso de paz que bien o mal se ha hecho a espaldas del pueblo colombiano. Llevan 4 años casi hablando, Jorge, en Cuba, cuando Santos dijo que iba a ser corto el ciclo de los diálogos. Ya van por el ciclo de diálogo número 45 y paradójicamente no hay ningún tema cerrado. Es decir, no hay un solo tema acordado de los 45 ciclos donde el gobierno y la FARC le puedan decir al país, esto es lo que se ha acordado, este es el papel de lo que hasta el día de hoy está acordado. Entonces, claro, se lo tomó el tiempo por sorpresa. Digamos, la varaunda y la velocidad de los diálogos de La Habana que lo lleva la FARC ha obligado al gobierno a tomar un atajo. ¿Cuál es el atajo? Decir ahora que no será necesario una participación del 50% del plebiscito, sino bajarlo al 13%, que es una cifra totalmente exótica, caprichosa, que no responde a un ordenamiento jurídico constitucional serio como el colombiano y que nosotros desde el Centro Democrático hemos venido rechazando. Muy bien, senador Jaime Amín. Vamos a invitar a nuestros televidentes a un primer corte institucional y enseguida regresamos a Senderos de Paz. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío se pone un saco, pero si hace mucho calor enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil, la registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Hola, seguimos en Senderos de Paz hoy con la
visita del senador Jaime Amín Hernández, miembro de la bancada del Partido Centro Democrático, hablando de este tema bastante espinoso como lo es el de la paz y todo este proceso que se ha venido desarrollando entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Senador Jaime Amín, la FARC y todo este proceso, como suele suceder y ha sucedido en otras partes del mundo, no son procesos fáciles. El gobierno ha hecho unas exigencias, la FARC otras, el de las curules directas, el tema de que no quieren declarar sus bienes. Con relación a este tema, senador Jaime Amín, ¿la FARC deben rendir cuentas sobre sus dineros y cuál sería el destino de estos mismos o cuál es su opinión? Lo primero, con relación a ese punto, que es sustancial, Jorge, es decir, que el Centro Democrático y todos quienes hacemos política alrededor de este ideario no estamos en contra de la paz. Queremos la paz para los colombianos. De hecho, 8 años exitosos de la política de seguridad democrática le demostraron a los colombianos, al ciudadano de a pie, que era posible recuperar la institucionalidad, la viabilidad y la tranquilidad y la seguridad y convivencia en todo el territorio nacional. Ese fue el legado de la seguridad democrática, legado que al día siguiente de la posesión de Santos se apartó del camino por el cual los electores votaron. ¿Cuáles son los puntos centrales en donde nosotros hemos hecho hincapié que están no por encima sino por debajo de la mesa? Primero, la FARC quieren total impunidad, quiere decir que no desean ni quieren, y han notificado de ello al gobierno, pagar un solo día de cárcel. Eso obviamente es una bofetada a las miles y miles de víctimas a lo largo de tantas décadas de sangre y dolor y a la dignidad de ellas mismas. Lo segundo, quieren pasar sin el sedazo de las urnas directamente de La Habana al Congreso de la República, es decir, que les otorguemos curules gratis, directamente. Y lo tercero, quieren, y esto es un tema central, mayúsculo, que toda la fortuna mala vida, todo ese patrimonio que han acumulado a lo largo de tantos lustros de atacar, de guerra, de atacar a la infraestructura nacional, de secuestro, de boleteo, en fin, de crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad, como los de Bojayá, los del Nogal, sencillamente todo ese patrimonio que está en cuentas, quién sabe, de la banca multilateral, no paguen un solo peso. Tuvieron hasta el descaro de decir que el gobierno les exigiera que el daño que han hecho lo reparen los paramilitares. Unos y otros son completos criminales que merecen el total rechazo de la sociedad colombiana. Pero nosotros quisiéramos aportarle unas luces a este proceso porque nos parece que hay dos mesas. La mesa de La Habana por encima del mantel, que es la que el gobierno quiere acomodaticiamente venderle a los colombianos. Y la que está por debajo, que son todos estos temas que están acordados, pero que Santos no ha tenido el valor civil de decirle al país, señores, ya está acordado y eso va a ser así, y el colombiano de a pie es inteligente, Jorge. Uno no puede subestimar la capacidad y la inteligencia del colombiano. Se ha dado cuenta y por eso el alto rechazo a este proceso. Y ahí mismo, senador, el tema de las curules directas, esa exigencia, ¿cómo la ven? Desde la óptica del Centro Democrático, ¿cómo ven esa propuesta de la FARC? No, yo pensaría que lo primero es que hay un proceso que se redireccione. Quiere decir esto, que al guerrillero raso, por ejemplo, que es la inmensa mayoría de ese grupo criminal, se le pueda brindar una amnistía. Creo que el pueblo colombiano estaría de acuerdo con ello, pero a que los 80, 100 o 150 líderes de esa agrupación subversiva criminal que tienen procesos de toda suerte, se les someta a la justicia y que ellos contemplen inclusive alternativamente unas penas bajo el control del Estado, del IMPEC, del gobierno, y no que sea pues eso una farra ni una burla a los colombianos. Y dicho eso, si algunas de las personas que lideran esa organización no están indiciadas ni sentenciadas por delitos de lesa humanidad, que hagan política sin armas, con entrega y verificación de entrega de armas, no de dejación, que es como dejarlas guardadas, y que se sometan al veredicto de las urnas. Nos parecería maravilloso eso, pero sin trampas al elector colombiano que, repito, manifiesta de una manera muy simple un rechazo categórico a que la impunidad y la entrega de curules sea el precio que tengamos que pagar por la paz. Muy bien, doctor Jaime Amín. Usted que es abogado y conocedor de este tema, voy a hacerle una pregunta o dos preguntas resumidas en una, senador. Uno, el tema del indulto a los guerrilleros y dos, la justicia transicional.
Esa es la médula de este proyecto. Yo no sé si recordarán los colombianos que hace más o menos unos 45 días, con toda la fanfarria, el boato, el despliegue de medios del proceso de paz, aterrizó Santos en La Habana, el presidente Santos, y allí estaban de liqui-liqui, como decimos, tropical, impecablemente en una mesa con rosas y con alfombras y con flashes y cámaras, todos los cabecillas de esa organización y representantes de la organización civil y del gobierno, diciendo que aquí está, firmamos el acuerdo sobre justicia. Increíblemente, 8 o 10 días después, tuvo que salir un medio de comunicación, un diario de circulación nacional, con un periodista muy acucioso a decir que ese acuerdo sobre justicia de 75 puntos no había sido firmado, que lo que habían hecho era un anuncio de un borrador. Yo creo que la paz merece seriedad. Y este tema de la justicia transicional sí que es bien importante, por una razón. Primero, porque están diciendo que el tribunal ese especial, o la jurisdicción especial para la paz, estará conformado por jueces no colombianos del todo, sino 5 o 6 extranjeros en los cuales participarían en su elección y designación miembros de la FARC. Entonces sería un tribunal proclive de alguna manera a perdonarle sus crímenes. Al mismo tiempo sería un tribunal de cierre. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ese tribunal dicte y sentencie será última palabra. No tiene ninguna apelación frente a la justicia ordinaria ni constitucional del país. Y lo tercero, pues digamos que también es supremamente importante, Jorge, y es que la validez de las decisiones de ese tribunal no solamente pasan por el sedazo de juzgar a la FARC, que obviamente admitirían los crímenes, sino que también pudieran hacer lo mismo, por ejemplo, con empresarios, con ciudadanos, con miembros de la fuerza pública. ¿Qué proponemos nosotros? Lleven ese Tribunal de Justicia Transicional solamente para juzgar a crímenes de la FARC, porque no podemos, y es lo que ha hecho Santos de una manera realmente imperdonable, homologar a la fuerza pública, es decir, nuestros soldados y policías, con los guerrilleros. Muy bien, senador Jaime Amín. Vamos a un segundo corte institucional y ya volvemos a Senderos de Paz. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Soy Edison Parra, tengo 19 años, vivo en la vereda de La Escobal, a 40 minutos de Ramirique. Y de mis 11 hermanos, soy el único que ha terminado el bachillerato. A mí me gustaba dibujar desde pequeño porque me siento muy bien. Siempre ha sido mi pasión. Yo soy una persona que siempre sueño y pues entrar a la universidad era uno de ellos. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país, gracias al programa Serpilo Paga. Todos los jóvenes de Colombia podemos hacer nuestros sueños realidad. La educación no solo es la base para lograr la paz. Para mí, la educación en general es la base de todo. Con paz, lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy con nuestro invitado especial, el senador Jaime Amín Hernández, de la bancada del Centro Democrático. Senador Jaime Amín, ¿cómo interpretar el despeje de los posibles territorios de paz solicitados por la FARC al gobierno durante este tramo del proceso de paz? A propósito del nombre de este importante programa de opinión,
Colombia debería transitar un sendero de paz, pero con seguridad, sabiendo dónde vamos, cómo lo estamos transitando y cuál será el resultado. El tema de los territorios es complejo, porque serían unas zonas de reserva campesina que están exigiendo los criminales de la FARC y que no le darían garantía a los pobladores de esas zonas ni a los municipios circundantes de que efectivamente en esas zonas la presencia del Estado estaría garantizada. Uno oye, por ejemplo, cuando las FARC dicen que en esas zonas de reserva campesina o en aquellas en donde ellos quieren de alguna manera asentarse, dominar y ejercer un poder político local, no puede haber presencia de policía ni de soldados de la fuerza pública. No puede haber ni un solo milímetro del territorio nacional que esté vedado a la presencia institucional del Estado, representado en su policía y en su ejército. Son cosas, para decirlo en esta frase, Jorge, he dicho una y otra vez que a nosotros no nos preocupa lo que pidan, lo que exijan, lo que hablen o lo que calle en la FARC. Nos preocupa lo que calle y con ese silencio otorgue a la FARC el gobierno. Ellos pueden pedir, finalmente es una negociación, claro, y es válido que sentados uno del lado del otro, enfrente de la mesa, puedan decir, yo estoy pidiendo esto, que me dan. Claro. Pero acá lo que estamos viendo es una posición de fuerza muy arraigada, muy definida de la FARC y una posición complaciente del gobierno nacional donde cede en propósitos que nosotros aún no los vemos del todo claro y que no le van a entregar, ojo con esto, la certidumbre de paz que se merece el pueblo colombiano por otra razón, Jorge. El mal ejemplo que está cundiendo en este momento para otros grupos insurgentes o al margen de la ley es precisamente que el delito sí paga. ¿Y por qué paga? Porque es probable torcerle el pescuezo a la Constitución, como estamos viendo con el plebiscito o con el congresito, el claro, acto legislativo para la Comisión Especial Legislativa, que defenestra totalmente las funciones y competencias del Congreso. Es posible que cuando se sienten a la mesa valga la pena otra vez examinar el texto de la Constitución para adecuarlo a un nuevo acuerdo de paz. Eso nos parece que es, digamos, abrir una tronera frente a la cual la sociedad colombiana tiene que abrir los ojos y es lo que queremos hacer desde el Centro Democrático con mucho respeto. Muy bien, senador Jaime Amín. Vamos a hablar un poco de esa posible etapa de posconflicto que viviríamos los colombianos luego de que se firme este acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno nacional. El Congreso de la República en la legislatura anterior aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, plan pues concebido con miras a esa etapa de posconflicto precisamente. Pero, senador Jaime Amín, históricamente nuestro país ha estado sumergida en una brecha social muy amplia, porque también nosotros creemos que la paz hay que concebirla como un todo. No es solamente la dejación de las armas por parte de la guerrilla ni la firma de estos acuerdos, sino también en temas sociales llegarles a las regiones sobre todo y paliar un poco ese tema para que la paz realmente pueda ser duradera y viable y sostenible en el tiempo. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? La paz cuesta. La paz no solamente tiene un valor intrínseco en lo que representa para cualquier sociedad, sino extrínseco. Cuando se firme un documento que sea real, que sea verificable, que sea creíble, sin lugar a dudas la sociedad colombiana, en su conjunto, incluyendo al Estado y todos los actores, los empresarios, etcétera, tendrán que pagar un costo por eso. No hay ninguna duda. Es mejor tener toda una amalgama de personas que están al margen de la ley, dentro del tejido social incluidas, laborando, estudiando, produciendo y no haciéndole daño a la infraestructura ni a los habitantes de un país. La paz cuesta. Pero, ¿cuál es el precio de la paz? Hoy, sin firmarlo, sin firmar ese papel, ya estamos pagando un precio. ¿Cuál es el precio? Adecuar el traje de la Constitución Nacional al querer de los subversivos. Eso nos parece que rompe por completo una tradición civilista muy larga que tiene Colombia, solamente superada por la Constitución de los Estados Unidos de América, y que sienta un pésimo precedente para lo que viene. Mire lo que están solicitando, que gracias a Dios no lo está ofertando el gobierno. Están pidiendo casi 4 puntos del PIB anuales para inversión en los territorios que supuestamente ellos van a controlar. No, aquí la idea es,
1, entreguen las armas. 2, reparen a las víctimas y devuelvan el patrimonio mal habido que han sustraído de los colombianos. 3, sométanse a la ley y a las reglas de juego que toda sociedad civilizada tiene. Y no exijan privilegios cuando lo único que han hecho para dolor y drama de los colombianos es regar el territorio patrio de dolor, de sangre y de violencia. Yo creo que todos podemos pagar un precio de la paz, pero el gobierno debería sentar un precedente. Y yo quiero finalmente dejar una opinión. Si el presidente Santos, que está en su legítimo derecho de firmar la paz, de acuerdo a sus creencias y conocimientos y capacidades, asumir ese papel como presidente de los colombianos, pues que no necesite del Congreso, que asuma políticamente el riesgo y la responsabilidad de firmar la paz en la condición y bajo las perspectivas que él lo está planteando en La Habana, pero que le hablemos claro al país. Yo creo que le va a hacer un favor importante tanto al gobierno como a la sociedad colombiana. Pero bueno, senador, en ese sentido, y volviendo al tema del Plan Nacional de Desarrollo, ¿están los recursos para esa etapa de posconflicto? En su opinión, usted que participó en los debates, ¿está desfinanciado? ¿Qué le falta o estuvo completo el Plan Nacional de Desarrollo? El presupuesto nacional evidentemente está desfinanciado. Miremos nada más que se produjo bajo la perspectiva de un barril de petróleo de $68 y ya estamos por debajo de los 40. Ahí hay un gran hueco. Fíjese, por ejemplo, lo que ocurre con el colchón de las finanzas públicas nacionales, que es Ecopetrol, donde pasó de producir 23 billones de pesos en utilidades, en el año 2013 a producir un corte de 2014 de 3 billones. Entonces, hay dificultades, hay aulagas, hay estrecheces en las finanzas públicas nacionales. Este ha sido un gobierno derrochón, donde ha cundido la mermelada, los acuerdos, donde no se le ha hablado al ciudadano de a pie de cuál es el ejemplo que pone el gobernante, porque, repito, ha puesto todos los huevitos del país en la canasta de la paz. Y eso tiene unos riesgos que el mismo gobierno no ha medido, pero que afortunadamente el pueblo colombiano, como decimos, el ciudadano común y corriente, ya ha apreciado que falta mucho, de verdad, si queremos la paz, para construir una que le dé certidumbre y plazo, digamos, y perspectiva a la sociedad colombiana. Muy bien, senador, y a ustedes también, queridos televidentes, esperemos que se hayan podido formar una opinión en torno a este anhelo de todos los colombianos, como lo es el de alcanzar la paz definitiva. Hasta una próxima oportunidad en Senderos de Paz.